Dharma College. Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Mi nombre es Migda Sepúlveda y hoy vamos a tener la clase de lengua y literatura correspondiente a la segunda unidad de nuestro año escolar 2020, que lleva por nombre Ciudadanía y Trabajo, Medios de Comunicación, ¿ya? Así que primeramente vamos a ver el objetivo de nuestra clase de hoy, que es poder analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando los efectos causados por recursos no lingüísticos y lingüísticos presentes en el texto, similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. ¿Ya? También tenemos nuestro contenido de la clase, ¿cierto? Lo que vamos a ir viendo paso a paso. Y en primer lugar tenemos aquí, vamos a revisar los medios de comunicación. Vamos a ver su definición, los diferentes tipos que podemos encontrar, las características de dichos medios de comunicación, entre otros, ¿ya? Luego vamos a recordar qué son los recursos no lingüísticos y lingüísticos, ¿ya? También vamos a ir a ver su definición, vamos a evidenciar algunos ejemplos para que tengamos mayor claridad del uso de estos recursos, ¿ya? Y para finalizar, entonces, por último, tendremos una actividad en donde vamos a analizar un pequeño texto para poder también interiorizar un poquito más con lo que son los medios de comunicación. Ya, comenzando entonces, tenemos los medios de comunicación, ¿cierto? Nosotros sabemos que desde los inicios del ser humano, este ha querido poder comunicar, poder interactuar con las personas y poder entregar un mensaje. Ese siempre ha sido uno de sus mayores propósitos en la vida, y es que no podemos estar sin comunicarnos, ¿verdad? Sin poder entregar un mensaje. Todo lo que nosotros hacemos, incluso sin decir nada, entrega un mensaje a otra persona, ya a un tercero. Entonces, la comunicación siempre va a estar presente en la vida del ser humano. Y es que también, basado en la comunicación, está la sociedad, ¿cierto? La sociedad se construye también a través de esta interacción. Y la interacción lleva a la comunicación. Por lo tanto, toda sociedad es construida también en base a la comunicación, y también tiene su grado de éxito o fracaso basado en la comunicación. Ya la comunicación abarca muchas cosas, abarca de hecho todas las áreas, ya en las que nos podemos desarrollar como personas, de forma personal, en lo laboral, ¿cierto? En lo profesional. En todo está la comunicación y en todo afecta la comunicación, y estos medios de comunicación influyen bastante cerca en todo nuestro desarrollo cotidiano, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a ir viendo y podemos ver siempre, ¿ya? Entonces los medios de comunicación son herramientas, ¿verdad? Son diferentes recursos que se utiliza para poder establecer la interacción entre un emisor y un receptor, llevando un mensaje, ¿verdad? Un mensaje claro. Tenemos aquí, ¿cierto?, nuestro mensaje que quiere ser entregado, que quiere ser enviado a nuestro receptor, que pudiese ser una persona, pero hoy en día ya con los medios de comunicación masiva, con los medios tecnológicos, ya este receptor, ¿cierto?, pierde su carácter de receptor individual y pasa a ser un receptor colectivo. Ya este mensaje ya no es para una sola persona, sino que involucra y busca poder, ¿cierto?, llegar a un gran número, un gran grupo de personas. Y una de las particulares
de las características más importantes y particularidades, bien digo, de los medios de comunicación actualmente es que estos tienen la capacidad de poder llegar a largas distancias, poder recorrer largas distancias para poder comunicar a las personas, como bien podemos ver también a través de la imagen, ¿cierto? Que una persona en un lugar del mundo puede comunicarse con otra que está al otro lado del mundo a través de estos medios de comunicación. Y ahí vemos también la importancia porque va uniendo, ¿cierto?, a las personas, va construyendo, va creando lazos y va construyendo, como decía anteriormente, la sociedad en sí. Tenemos también los principales medios de comunicación, que yo sé que nosotros lo sabemos, pero súper bien, y los vamos a recordar, ¿cierto? Por una parte, acá tenemos, y en el centro, porque es uno de los principales recursos utilizados por el ser humano, una de las principales invenciones que fue el diario, el periódico, ¿verdad? Como nosotros conocemos mayormente el diario. Uno va a comprar ahí al kiosco el diario. Bueno, antiguamente, porque ya hoy en día el diario se ve de forma digital más que en formato físico. Pero este recurso fue uno de los más antiguos y que sirvió para comunicar un sinfín de ideas, de opiniones, de noticias, de escándalos, de tragedias, de buenas noticias también, pero sabemos que los periódicos traen todo tipo de noticias, ¿verdad? También de ámbito social, el ámbito educativo, podemos ver noticias del ámbito político, del ámbito económico, de incluso recetas de comida. También la gente solía publicar cuando alguien necesitaba de un trabajo o una persona que necesitaba de alguien para trabajar. En los periódicos también se publicaban los fallecimientos de personas, porque era una forma de que estas noticias sea llevada a más personas, a que las demás personas puedan ser informadas a través de este medio de comunicación que es el diario, el periódico. Luego tenemos por acá, por este lado, ¿cierto?, la televisión, que llegó también a revolucionar los medios de comunicación en su tiempo, porque ya no solamente podíamos leer, podíamos tener la noticia en formato papel, sino que también con la televisión podíamos escuchar y podíamos ver también la noticia de otra forma. Se nos presentó ya una noticia totalmente diferente, ya no era solamente una foto o una foto en blanco y negro, en negros quizás, sino que era una imagen, un video, ¿cierto? Algo que visualmente era más atractivo a las personas, ¿ya? Pero que también tiene, ¿cierto?, la misma finalidad en sí, la televisión. Por este otro lado tenemos acá la radio. Ya la radio también es un medio de comunicación súper antiguo y que logró alcanzar, pero a muchas personas, yo diría que aún más que la televisión, porque más personas tenían radio más que televisión, ¿ya? En donde también eran informadas, ¿cierto? Podían escuchar las distintas noticias que podían darse, ya sea dentro de su localidad pequeña, como también las noticias mundiales, nacionales, que pudieran ser importantes y que pudieran influir en la sociedad y en la vida ciudadana. Ya, y por último acá tenemos, y lo tenemos por allá arribita, ¿cierto? Acá, que representa lo que es el Internet, ¿ya? Este medio de comunicación que llegó a revolucionar todos los otros medios de comunicación que vemos acá y que sin duda tanto la televisión, el diario y la radio están todos dentro del Internet, porque hoy en día nosotros podemos ver televisión en Internet, podemos leer el diario en el Internet, podemos escuchar radio
¿cierto?, los distintos programas radiales en el Internet. ¿Ya? El Internet llegó a revolucionar sin duda, como decía, los medios de comunicación, la forma de comunicarse. Y recordemos que los medios de comunicación no solamente para poder enviar y llevar un mensaje, sino que también para poder recibir ese mensaje, ya poder recibir distintos mensajes. Ya es algo mutuo, ¿cierto? De poder entregar esa información y poder recibir también la información. Vamos a ver ahora algunos textos dentro de los medios de comunicación. Ya ahí tenemos, en primer lugar, los reportajes, ¿verdad? Nosotros conocemos bastante bien también los reportajes que hemos, ya sea que hemos leído en los periódicos, pero yo sé que ustedes ya no ven mucho los diarios. No sé si alguna vez han leído los diarios o han comprado un diario, pero los reportajes ahora uno los ve en televisión, ¿verdad? Los ve en las noticias, en programas de reportajes, exclusivos de reportajes. Incluso podemos ver reportajes en documentales llevados al cine, en Netflix. Ahora, hoy en día, han salido muchos documentales basados también en situaciones reales, en situaciones que han pasado, ¿cierto?, las personas en la vida real. Ya los reportajes, por lo tanto, lo podemos encontrar de forma escrita, pero también lo podemos encontrar a través de los medios tecnológicos, ¿cierto? Como bien decía, la televisión que podemos ver, podemos escuchar los reportajes. Luego tenemos las noticias, que yo creo que cuando hablamos de los textos dentro de los medios de comunicación, lo primero que se nos viene a la mente, ¿cierto?, que se nos ocurre son las noticias, ¿ya? Porque es como uno de los textos que describen de mayor o de mejor manera lo que son o lo que representa la comunicación. Ya las noticias escritas, las noticias orales, ¿cierto?, a través de la radio, las noticias que podemos ver en la televisión. Podemos encontrar noticias en diferentes formatos, ¿ya? Luego tenemos las propagandas igual, ¿cierto? Los afiches publicitarios, las propagandas antes eran en físico, ¿cierto? Los papeles que encontramos ahí, los afiches que uno pegaba en las paredes, en las calles, que nos trataban de persuadir también o de informar acerca de alguna temática, ¿cierto? Hoy en día podemos ver muchas propagandas en televisión, incluso en las radios también hay muchas propagandas. Y para qué hablar de Internet, ¿cierto? Las redes sociales está plagado de las propagandas, de los avisos publicitarios que nos invaden cuando entramos a Internet, ¿ya? Luego tenemos las crónicas, que al igual que los reportajes, ¿cierto?, los podemos encontrar en la televisión, pero también en los diarios, en los periódicos, de forma escrita. Y por último acá, último ejemplo, porque textos hay muchos más que entran en los medios de comunicación, pero ahí tenemos las cartas al director también, que es donde uno puede entregar su opinión, al igual que las columnas de opinión, que podemos encontrar en los periódicos, en los diarios, en donde las personas podían escribir, ¿cierto?, sobre alguna temática y poder dar su opinión personal sobre aquella temática. Estos textos de los medios de comunicación podemos decir que son parte de textos argumentativos, por ejemplo, las cartas de opinión, las columnas de opinión, perdón, las cartas al director, ¿cierto? Son textos argumentativos, las propagandas, los avisos publicitarios, textos argumentativos que las personas buscan también persuadir, ¿cierto?, a poder realizar alguna acción o a poder tener un cambio de opinión, de idea, de pensamiento. También son textos audiovisuales, como es el caso de los reportajes, las noticias, bueno, todo lo que ahí podemos ver. También lo vemos a través de textos audiovisuales con apoyo de imágenes, con apoyo de música, de sonidos, etc. Y son textos periodísticos,
la mayoría del reportaje, la noticia, las crónicas, textos periodísticos ya de noticia que nos entregan ahí un mensaje. Ahora, tenemos que tener muy en claro, yo sé que tenemos bien claro el propósito, ¿cierto?, de los medios de comunicación, cuál es su objetivo. Y el objetivo principal, ¿cierto?, de los medios de comunicación es poder informar. Y lo hemos venido diciendo también desde que comenzamos la clase, ¿cierto?, que a través de estos medios de comunicación la gente informaba, daba a conocer diferentes noticias, diferentes situaciones que pasaban, pero también recibían esa información, esa noticia, eran retroalimentados. Ya entonces informar, los medios de comunicación presentan hechos que ocurren y que por distintos factores poseen relevancia social. Ya esto es muy importante porque los medios de comunicación entregan un mensaje que no es importante solamente para una persona, sino que es de relevancia social, ¿ya?, que influye, que perjudica o que beneficia a la sociedad por completo, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, incluso a la nación, al mundo entero, ¿ya? Por eso es que tienen gran valor y tienen gran importancia, ¿ya? Porque trata de poner al día, de poder informar a la comunidad, a las personas, sobre las diferentes situaciones que van pasando dentro de la sociedad y que sin duda influyen en el diario vivir de la comunidad, ¿ya? También buscan recoger y distribuir información, ojo aquí, que sea verídica, verdadera, que sea relevante, que sea oportuna acerca de los hechos que van ocurriendo, ¿ya? Lo importante es que estos medios de comunicación puedan informar de forma real, de forma oportuna, ¿cierto?, que el mensaje pueda ser rápidamente esparcido. Por eso es que hoy en día el Internet es uno de los predominantes, ¿cierto?, porque es mucho más rápido, llega de un lugar a otro a la velocidad de la luz, mucho más rápido que la radio y que la televisión. Y para qué decir que del diario, que el diario hoy en día son pocos diarios los que son, por ejemplo, a nivel nacional o mundial. Más que nada son a nivel regional, ¿cierto? Localidades pequeñas tienen sus diarios en particular. Aquí miren, como bien ven en su pantalla tenemos un ejemplo, de acá la portada del diario El Yanquihue, que esta es una portada del año 2019, no sé si ahí lo alcanzan a ver, pero dice 20 de octubre del 2019, que lleva como título "Más de 10.000 personas marcharon en Puerto Montt". Y este título, ¿cierto?, va ahí acompañado por una pequeña descripción, ¿ya?, y por una gran imagen. La imagen abarca la mitad de la hoja, ¿cierto?, que va acompañando este título y que lo va respaldando en sí, ¿ya? Entonces, esta temática que vemos aquí, la noticia, es algo que pasó en la vida real, que fue muy importante, que era de carácter social, cierta importancia a nivel no solamente local, sino que a nivel nacional, inclusive a nivel mundial. Ahora entonces, no dejando de lado los medios de comunicación, porque esto lo que vamos a ver ahora son los recursos lingüísticos y no lingüísticos, pero que están presentes en los medios de comunicación. Primeramente tenemos aquellos recursos que son lingüísticos, que son finalmente componentes que conforman, son elementos que conforman un discurso, ¿ya? Este discurso puede estar expresado de forma escrita o de forma oral, ¿ya? Aquí nos encontramos con muchos que podemos, ya sea nosotros escribir, o que podemos escuchar, o que podemos leer,
Y acá tenemos unos ejemplos, tenemos 3 ejemplos. Un recurso lingüístico sería los imperativos. Recordemos que los imperativos es cuando uno da una orden a alguien o da un tipo de consejo. Y aquí tenemos el ejemplo de esta mujer que vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Que dice, cuando estornudes, tápate la boca con un pañuelo, ¿ya? Eso sería un recurso imperativo, un recurso lingüístico correspondiente a lo que es lo imperativo. Luego tenemos una figura literaria, y en este caso una de las figuras literarias que también vemos a menudo en los medios de comunicación es la personificación, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo que dice, el auto se quejaba dolorido por los años, adolorido por los años. Ya la personificación es cuando le atribuimos situaciones humanas a objetos inhumanos, a objetos inhumanos. Ya, y por último tenemos aquí otro ejemplo que es la intertextualidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir la intertextualidad? Que es cuando encontramos, el mismo contenido en diferentes textos, en diferentes recursos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos que dice, volverán las oscuras golondrinas. Esta es una pequeña frase, un extracto muy pequeño, escrita por Gustavo, y acá abajo tenemos volarán las oscuras golondrinas, escrito por Jorge Guillén. ¿Ya? Entonces la intertextualidad que podemos encontrar ahí y comparar entre los textos que podemos leer. Luego tenemos acá los recursos no lingüísticos, ¿ya? Y como bien dice aquí, que son códigos que no necesitan del lenguaje, ya no requieren de un idioma determinado para transmitir algún mensaje. Nosotros sabemos que todo lo que nosotros hacemos, no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos y cómo lo hacemos o cómo lo decimos, habla mucho. Todo transmite un mensaje, ¿ya? Por eso es que puse aquí esta imagen de este mimo, que sin duda él no dice palabra alguna, pero con su cuerpo expresa mucho. Con su cuerpo él nos entrega un mensaje, nos informa de algo, nos da a conocer algo, incluso sus ideas, el cómo se siente, con sus gestos, ¿verdad? Uno con la cara habla mucho, algunos más que otros, podemos expresar más con la cara, ¿cierto? Cuando estamos tristes, nuestra cara se nota, cuando estamos asombrados, cuando estamos asustados, cuando estamos contentos, ¿cierto? Quizás no lo estamos diciendo, pero sí nuestra expresión facial puede estar informando sobre esto, ya puede estar entregando este mensaje. Como también, por ejemplo, las imágenes igual son un recurso no lingüístico, pero que entrega un mensaje preciso, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos las señaléticas aquí del peatón, ¿cierto? Un cruce peatonal, no dice nada, no hay ninguna letra, ninguna palabra, pero con solamente ver la imagen nosotros sabemos a qué se refiere, ¿ya? Y esto es algo muy importante que debemos saber para evitar accidentes. Ya, muchachos, hemos llegado aquí a una parte en donde vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto, ya, de los medios de comunicación, donde abarca también los recursos lingüísticos y no lingüísticos, pero enfocados en lo que es la construcción de una columna de opinión, ya que es un texto también correspondiente a los medios de comunicación. Así que yo les voy a pedir que puedan tomar atención en este siguiente video. Los medios de comunicación, las redes sociales y las relaciones humanas en general son soportes y espacios en los que se establecen diálogos que transmiten posturas y miradas respecto de cómo cada grupo social entiende el mundo, lo positivo y lo negativo de este. Para que estas posturas puedan ser transmitidas, evaluadas y legitimadas, es necesario construirlas rigurosamente,
aplicando en este caso recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicar de manera efectiva lo planteado. Veremos a continuación cuáles son los elementos pertinentes en la producción de textos, utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos con diversos propósitos. Atenderemos específicamente a la producción de una columna de opinión para un blog, usando diversos recursos con propósitos persuasivos. ¿Qué es opinar? Es dar a conocer nuestro punto de vista sobre algún tema en particular. El carácter subjetivo de la opinión necesariamente implica que habrá quienes piensen diferente. Estas las podemos encontrar en los medios de comunicación, en redes sociales y habitualmente en las discusiones diarias que sostenemos con nuestros más cercanos. Por tanto, los contextos en los que éstas se expresan pueden relacionarse con política, educación, salud pública, pensiones, tecnología, etc. Se construyen desde un tema que implica controversia, es decir, miradas distintas. Además, debe de una u otra manera fundamentarse para que éste sea validado por quienes lo recepcionen. El objetivo de plantear nuestros puntos de vista es convencer al otro de mi planteamiento, lo que además da cuenta de una participación social activa, que puede ser un aporte a los distintos cambios que necesita implementar nuestra sociedad. Una forma para dar a conocer tus opiniones puede ser a través de las redes sociales, los medios de comunicación o soportes digitales diseñados para la discusión pública, como los blogs, por ejemplo. Antes de redactar una columna de opinión, es recomendable haber leído algunas para advertir la manera en la que se usan los recursos lingüísticos y no lingüísticos, así como también el posicionamiento del enunciador frente al tema que plantea. ¿Qué aspectos debo considerar para producir una columna de opinión? Utilizar diversos formatos para comunicar sus ideas, orales, escritos y audiovisuales, en función de sus propósitos. Adecuar el género y los recursos lingüísticos y no lingüísticos de sus creaciones en función del destinatario y el propósito. Dependiendo de la audiencia, debes cautelar el uso del lenguaje, la sencillez del mismo, el uso de pausas, cuestionamientos, reflexiones, ejemplos cercanos, etc. Integrar en sus textos recursos persuasivos para cumplir propósitos determinados e influir en la audiencia. Planificar, escribir y editar sus textos antes de publicarlos. Emitir juicios sobre la pertinencia de los recursos usados en los textos en relación con el propósito perseguido. Demostrar variedad, utilizando alternadamente un repertorio amplio de recursos. ¿Cómo puedo redactar mi punto de vista en una columna de opinión? Aquí podrías utilizar una expresión valorativa menos directa, como «Es lamentable ver cómo nuevamente», en vez de «lo están haciendo pésimo al». Puedes usar comparaciones, como por ejemplo, manejar el presupuesto de la empresa, comparándola con la organización del presupuesto familiar, a fin de hacerlo más cercano a la audiencia. ¿Cómo puedo evaluar mi trabajo antes de presentarlo? Claridad. ¿Queda claro lo que quiero comunicar? ¿Ilustré las ideas importantes? Precisión. ¿Utilicé las palabras específicas para presentar mis ideas? ¿Todas mis ideas están relacionadas con el asunto central? ¿O me disgrego? Profundidad. ¿Expuse mis puntos centrales y luego los elaboré? ¿Detallé suficientemente la información implicada en el asunto? ¿Causas, efectos, antecedentes, etc.? Exactitud. ¿Estoy seguro de que la información que presenté es verdadera? ¿Son confiables mis fuentes de información? Redactar la versión final del trabajo. Publicar la columna para difundir tus ideas. En un blog, por ejemplo. Verificar esta información al momento de desarrollar tu producción te asegurará haber cumplido con los requerimientos necesarios para poder hacer público tu trabajo y al mismo tiempo enriquecerlo a partir de las críticas. Recuerda que la producción de textos, en este caso de una columna de opinión, es una oportunidad para formar parte de una ciudadanía digital, orientada a la colaboración y trabajo multidisciplinario que permite la manifestación seria, respetuosa y contundente de tus posturas. El éxito de dicha participación y de la valoración que logre tu trabajo depende en gran medida de la forma en la que estructures el discurso, organizando adecuadamente los recursos lingüísticos y no lingüísticos de los que dispones. Para finalizar,
¿Qué elementos debo considerar entonces al analizar una columna de opinión? La veracidad de la información, la claridad en la postura planteada, la profundidad en el análisis del problema, el uso adecuado de recursos lingüísticos y no lingüísticos empleados. Entonces vimos ahí, ¿cierto?, este pequeño resumen de lo que son los medios de comunicación, uno de los textos, ¿cierto?, que podemos encontrar dentro de esto, que son las columnas de opinión y cómo poder construir una, ¿cierto?, a través de también el uso de recursos lingüísticos y no lingüísticos, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a realizar una pequeña actividad, así que los quiero también muy atentos porque les voy a invitar a que puedan responder la siguiente pregunta. Dice: escoge un medio de comunicación y describe su importancia dentro de la sociedad. ¿Ya? Te voy a dar unos minutitos para que tú también puedas pensar un ratito, ¿cierto? Analizar esto y escoger uno de estos medios de comunicación que vimos que son 4 principales, ¿verdad? E incluso en la imagen veíamos que uno sobresalía, que estaba como predominando los otros, ¿ya? Así que si quieres lo escribes ahí en tu cuaderno también. Yo, en mi caso, yo desarrollé la pregunta también, la hice y escogí la radio, ¿ya? La radio ha sido considerada como el medio de comunicación más masivo e importante de todos. E incluso, dice, en la era de las nuevas tecnologías sigue ocupando su lugar de importancia, ¿ya? La radio no ha perdido entonces su importancia dentro de la sociedad. Hay mucha gente que aún sigue escuchando radio más que viendo televisión, por ejemplo, o sobre todo las personas más adultas, las personas mayores, que siempre están casi todo el día con la radio prendida, ¿cierto? Y no comparten mucho lo que es internet, lo que es televisión. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales de manera gratuita y con mayor capacidad de cobertura. Esto es cierto también porque muchas personas han podido adquirir o antes adquirían más una radio que una televisión. Era un poquito más bajo el costo, ¿cierto?, de una radio que, por ejemplo, que una televisión o que algún otro equipo tecnológico como lo es una computadora o un teléfono. Y entonces algo que llega también a todas las clases sociales sin discriminación, que no se necesita de mucho, y también su cobertura tiene un alcance bastante amplio, ya para distintas localidades. Ahora vamos a ver otro pequeño video, pero este es muy cortito ya, así que les voy a invitar a que puedan tomar atención, porque es muy importante que puedan escuchar y puedan ver y puedan leer, ¿ya? Es súper cortito, vamos a ver. Ahí veíamos esta sinopsis que es del libro Rebelión del autor Jorge Baradit, ¿ya? Así que les invito a que podamos hacer un pequeño análisis de lo que han podido observar en este pequeño video que pudimos ver, ¿ya? Y tenemos preguntas. La primera dice: ¿cuál es el contenido del libro? Yo creo que ustedes ya al poder ver la primera imagen se dieron cuenta, ¿cierto?, el contenido del libro, que está basado, ¿cierto?, en hechos reales, sucesos reales, sobre un hecho social que ocurrió, ¿cierto?, en nuestro país Chile el año 2019, ¿verdad? La segunda pregunta que tenemos acá
¿Cuál crees que es el propósito del autor al poder escribir este libro, Rebelión? En lo personal, yo creo que uno de sus mayores propósitos fue poder tener un registro de este hecho histórico que ocurrió en nuestro país. Yo creo que es uno de sus principales propósitos, motivos, el poder dejar una huella, dejar un registro para que también otras generaciones que vengan puedan ser parte y puedan revivir a través de su lectura este hecho tan importante que ha vivido nuestro país, ¿ya? Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué sensación te causó la música y las imágenes? Como bien decíamos, la comunicación no solamente se basa en palabras, sino que también podemos ver las distintas imágenes, ¿cierto? Y la música, que sin duda comunica mucho y tiene que ver mucho con lo que se trata, con el contenido en sí de esta lectura de este libro, ¿ya? La música era como una música no sé si de guerra en sí, pero de lucha, de que aquí comenzó y aquí vamos, ¿cierto? Como de pelea. Esa fue como la sensación que al menos que a mí me dio el escuchar la música, ¿cierto? Y bueno, las imágenes incluso las imágenes podían transmitir más de lo que lo hicieron las poquitas palabras, las poquitas frases, oraciones que aparecían en este pequeño extracto, ¿cierto? Las imágenes nos hablaron mucho más de lo que nos hablaron esas pequeñas palabras. Y por último acá tenemos otra pregunta, dice, al ver, ¿cierto? Este videito, ¿fuiste persuadido para leer el libro? Ya, eso es una respuesta ahí que tú tienes que pensar. ¿Te cautivó o no te cautivó? ¿Cierto? Tú dirías, oh, al ver esto, ¿sabes qué? Sí, quiero leer el libro, me llama mucho la atención, me interesa mucho. Así que para que tú dejes tu registro y el por qué. ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te convenció? ¿Lo que te persuadió? Lo que hizo que el autor pudiera llegar y también persuadirte de esta forma para poder leer su creación, ya su libro. Ya para ir finalizando, entonces vamos a hacer un breve repaso, un breve recordatorio de lo que ya hemos visto, que vimos, ¿cierto?, los medios de comunicación, estos diferentes tipos que podemos encontrar, ¿cierto?, a través de la internet, de la televisión, la radio, el periódico, ¿cierto?, los celulares, etcétera. Ya los medios de comunicación, la importancia que tienen los medios de comunicación también dentro de la sociedad, porque permite crear sociedad, porque permite informar, mantener informada a la sociedad y mantenerla, digamos que unida en un conocimiento universal o en un conocimiento mutuo, ¿ya? Luego tenemos también, revisamos un poco lo que son los recursos lingüísticos y no lingüísticos, ¿cierto?, que podemos encontrar dentro de los diferentes textos que recibimos a través de los medios de comunicación. Y finalmente lo que vimos recién, que fue este pequeño breve análisis de Rebelión, de este libro escrito, ¿cierto?, por este autor, ¿ya? Así que hemos llegado al final de nuestra clase. Agradezco también el poder estar presente durante esta sesión y espero que se encuentren muy bien, sigan cuidándose y nos vemos también en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Adiós. Dharma College.